Un sábado más, te traigo el capítulo semanal del Herrero Legendario, así que ponte cómodo, prepara unas palomitas y disfruta del vídeo. Nos ubicamos en la herrería de Reinhardt, donde le reprochan a alguien que su martillo no tiene ritmo y debe escuchar la melodía del metal. Gracias a este valioso consejo, el nivel de habilidad del principiante varón aumenta y la técnica de forja del herrero intermedio Medón madura dramáticamente. Por su parte, el anciano Khan instruye a los jóvenes aprendices, y les advierte que, aunque el calor del fuego es demasiado fuerte, el trabajo de refinamiento debe ser tan delicado como manejar una pequeña flor. El herrero White de la forja Martillo Blanco de Pangea agradece al señor Khan porque, a pesar de ser el único maestro herrero de todo el reino Overgear, ayuda a que todos los demás mejoren y crezcan enormemente. Admite que nunca imaginó que se pudieran llegar a combinar las técnicas de herrería occidentales con las orientales. Por su parte, el señor Khan agradece al herrero White y a los artesanos de Pangea por convertirse en la fuerza de su rey Grid. El anciano herrero recuerda cómo una vez perdió las ganas de vivir, pero gracias a su señor Grid, está viviendo una vida de ensueño. El anciano se pregunta qué grandes hazañas estará logrando su rey en este momento, pero sus pensamientos son interrumpidos por el mismísimo Grid. Al llegar, el monarca propone reducir el tiempo de trabajo adicional de los artesanos, ya que acaban de presentar su registro formal en el sindicato. El anciano Khan piensa que son los mismos trabajadores quienes desean quedarse más tiempo por su gran pasión, pero el protagonista razona que probablemente todos se sienten presionados y por eso no pueden irse temprano. Por esta razón, el rey les pide a todos que terminen su jornada a la hora correcta, y les informa que él mismo vino hasta la forja porque tiene un trabajo personal pendiente por hacer. Saca de su inventario los colmillos de Drake y el hilo de plata. Los presentes reconocen que estos materiales son increíblemente raros y perfectos para fabricar armas y armaduras. Se preguntan qué va a crear el protagonista. Grid no pierde el tiempo y trabaja rápidamente los materiales sobre un yunque. Uno de los presentes nota que está fabricando un dispositivo pequeño, preguntándose si será un juguete, pero su compañero considera que fabricar un juguete con esos materiales tan preciosos no tiene sentido. Por su lado, el anciano Khan aconseja a todos los presentes que observen con mucha atención la técnica y la velocidad de su señor. Explica que no cualquiera posee la precisión necesaria para plasmar tanta destreza en un objeto tan pequeño, aclarando que este nivel es el resultado puro del sudor y tiempo de un verdadero herrero. Al cabo de un rato, el protagonista finalmente completa su dispositivo de tirador, así que se dispone a unirlo a su espada fantasma negro. Grid se dispone a probar su nuevo invento y presiona el botón de tirar. Con este movimiento, el hilo de plata sale disparado y agarra una de las hojas que había en el lugar. Inmediatamente después, el protagonista pulsa el botón de recuperar y la hoja se une a su espada fantasma negro, mientras que Grid celebra con alegría que todo funciona a la perfección. Al observar esto, los jóvenes aprendices se preguntan si el monarca solo iba a forjar un arma secundaria que dispara hilo plateado, ya que creen que la potencia es demasiado débil, y el material resulta muy corto como para sujetar algo útil. Por su lado, el protagonista razona que la gran mayoría de los jugadores con la clase de herrero escogieron la nación más fuerte, el Imperio Saharán. Por lo tanto, todos los artesanos del reino Overgear son NPC, y el rey entiende que por esta razón a ellos les resulta muy difícil comprender por completo el complejo pensamiento humano. Es entonces que el protagonista decide ir con el plato principal y saca el cuerno de Belial de su inventario. Un material para fabricar armas infusionado con la magia de Belial. Se añaden varias opciones al fabricarlo, pero es difícil encontrar un herrero que pueda manejar este cuerno. Grid sabe que este material es incluso mejor que el adamantio, y lo obtuvo tras derrotar a una gran demonio. Le da miedo lo difícil que es manejar este tipo de materiales, así que se equipa algunos objetos defensivos como el cinturón de Tiramet, mejoras de ataque físico, mágico, de fuego y oscuridad, liberación de fuego, alucinación y daño adicional a seres sagrados. Este cuerno tiene muchas opciones vinculadas, pero solo se aplican 2 o 3 al crear un objeto con él. El protagonista lanza el cuerno al interior de la forja, y razona que las opciones más deseadas serían el aumento de ataque físico, la liberación de fuego y el daño a los seres sagrados, y como planea forjar una espada, considera que el aumento de ataque mágico sería inútil. Nada más introducir el cuerno de Belial, la forja libera unas llamas sumamente ardientes e intensas. El señor White supone que esa debe ser una gran maldición de un demonio, pero el anciano Khan le explica que esa es la magia del cuerno. Anteriormente, Grid tuvo muchos problemas al fabricar otras armas con los materiales de la gran demonio. Pero esta parte que está utilizando el protagonista ahora mismo es la que tiene mayor densidad mágica. Es violentamente diferente en nivel.
El protagonista sabe perfectamente que deberá arriesgar su vida para poder trabajarlo. Con un solo impacto de su martillo, Grid recibe muchísimo daño por las llamas que se liberan. Esto hace que la experiencia del cinturón de Tiramet aumente en un 0,01% y se activa la curación del anillo de Doran, que le restaura 2265 puntos de vida. El herrero legendario se fuerza a resistir con pociones, los efectos curativos del anillo de Doran y el cinturón de Tiramet y su defensa de primer rey. Este es un material que trata de devorarlo constantemente con fuego y oscuridad, así que nadie podría manejarlo fácilmente. El protagonista considera que actualmente él es el único que puede manejarlo como herrero legendario. Algunos de los jóvenes no pueden imaginar un trabajo de herrero en el que necesiten arriesgar sus vidas y proponen orar para que su majestad esté a salvo hasta mañana. Mientras tanto, Grid maldice al material por lo dificilísimo que es trabajarlo. Pero es entonces que, debido a su extrema concentración, se activa la habilidad de paciencia del herrero legendario. Durante una hora, los puntos de salud, la defensa y la destreza aumentan en un 200%. El herrero legendario continúa golpeando su martillo, decidido a no retroceder. El tiempo transcurre en la forja, y el sistema informa a Grid de que el tiempo de enfriamiento de las pociones aún no se ha reiniciado. El herrero legendario parece estar sumamente herido tras haber trabajado en el material durante todo este tiempo y maldice porque aún no puede tomar otra poción. Pero la energía del material se está debilitando, y comenzó a tomar la forma de una hoja, así que Grid solo debe continuar forjando para llegar hasta el final. El anciano Khan entiende que esta es una batalla solitaria en la que él solo puede mirar. Se siente muy aliviado porque si el trabajo se hubiera prolongado más, el cuerpo de Grid habría resultado gravemente herido. Es entonces que una ventana del sistema sorprende al protagonista. Tras un forjado continuo, el cuerno de Belial se mejora aún más. Ahora es un cuerno de Belial mejorado, un material mejorado por el herrero legendario Grid. Se convertirá en un material de armas aún mejor, pero la dificultad de forja también ha aumentado, así que se necesita más tiempo y esfuerzo para darle forma. Grid recuerda que esto es similar a cuando el aliento del Fénix evolucionó a aliento del Fénix mejorado. Está más que seguro de que con este cuerno puede crear una hoja legendaria. Por esta misma razón, el descendiente de Pacma se empuja a mantener la calma y concentrarse hasta el final. De repente, los herreros del continente oriental regresan a la forja, y ven cómo el protagonista recibe los impactos de este material, que se ha vuelto aún más complicado de trabajar. El protagonista cae al suelo entendiendo que el nivel de resistencia del material se ha vuelto aún más abrumador. Él todavía no puede tomar pociones y necesita seguir adelante, pero ni siquiera puede mantenerse en pie. Aprieta sus dientes, recriminándose porque al final no pudo hacer nada y fracasó. No te relajes todavía, le dijo el anciano Khan mientras lo ayuda a levantarse. No existe material que no podamos manejar, porque los herreros somos los más ardientes, dijo el anciano Khan para animar al joven. Grid vuelve a ponerse en pie agradeciendo las palabras de Khan. Declara que no tendrá piedad aunque su amigo sea de la tercera edad y, entonces, aquella melodía de un martillo se convirtió en dos martillos. Ambos se encontraban en la cúspide de la herrería y trabajaron juntos el material, pero el cuerno de Belial seguía siendo arriesgado de trabajar, mandando a volar a Khan tras un impacto de su martillo. El anciano trata de levantarse, excusándose en que todavía puede continuar, pero una voz detrás de él menciona que habrá rumores de que el reino Overgeared abusa incluso de los abuelos con horas extra. Se trata del señor White, quien promete que hará todo lo posible incluso si es débil comparado con los chicos. Entonces, la Hochu insulta a White por tratar de actuar genial. Enoch menciona que ellos también se sumarán para ayudar. Pero el herrero Byoxan se excusa en que él es demasiado débil para unirse a esa aterradora forja. El resto de herreros del continente oriental le exige que lea la situación, obligándolo a unirse, aunque este último bromea con declararse en huelga. Con esto, se habían sumado más martillos a la melodía. Los chicos trabajaron durante toda la noche, pero los herreros del continente oriental se disculpan con el señor Grid porque ya tienen quemaduras graves y están en su límite. El anciano Khan agradece a todos porque gracias a ellos, Grid podrá terminarlo. El herrero legendario aprieta su martillo con todas sus fuerzas, recordando las metas y errores de su camino. Se fuerza a recordar qué es lo que lo trajo hasta este punto. El calor de la forja es tan intenso que pareciera derretir todo, pero aún así necesita continuar empuñando su martillo para llegar a su meta.
Una resonancia creada por las manos de todos, donde el martillo, el fuego y el herrero se vuelven una única pasión por la forja que perdure para siempre. Los presentes son capaces de presenciar el fervor y los sentimientos que imprime el martillo de Grid de manera tan cristalina como el agua. Con ello, los herreros del continente oriental obtienen nuevo conocimiento, y sus habilidades como herreros ahora tienen el potencial para crecer hasta el nivel de un maestro herrero. El anciano Khan razona que, así como la temperatura de la forja continúa aumentando, todos están evolucionando, y considera que esta es una verdadera nación de herreros. Las llamas se vuelven violentamente más intensas, y el anciano grita preocupado por Grid. Nuestro protagonista menciona que puede sentir que este realmente es el final, pero revela que no le quedan fuerzas. El anciano Khan le aconseja tomarlo con calma, cree que lo importante no es terminar el arma de inmediato. Aunque Grid tan solo quería pedirle a su primer maestro si podría ayudarle a terminar el arma como siempre. El protagonista confiesa que ve al anciano Khan como su primer amigo que le enseñó el valor del trabajo, como su maestro y como un padre dentro del juego. Khan grita que si este anciano lo puede ayudar, lo hará con mucho gusto. Entonces, se activa el aliento del herrero legendario de Grid. Los herreros no pueden creer que Grid no haya salido de la forja desde ayer, y entienden que trabajar horas extra parece ser la esencia de un verdadero herrero. De repente, una inmensa explosión es desatada desde el interior de la herrería. Los protagonistas han salido volando, y Grid le pregunta al anciano Khan si se encuentra bien, a lo que este último responde afirmativamente. El herrero legendario celebra que por fin esté terminado. Es un éxito rotundo, así que valió la pena todo el esfuerzo. Los herreros habían logrado terminar la hoja del deseo ardiente y el trance, un arma de categoría mítica. Esta tiene 3500 puntos de ataque, aumenta el poder de ataque físico y mágico en un 20%, y el poder de los ataques de atributo de fuego y oscuro en un 30%. Otorga un 50% más de daño adicional contra seres sagrados, tiene cierta probabilidad de liberar llamas grandes al atacar, tiene baja probabilidad de activar alucinación al atacar, y cierta probabilidad de provocar una explosión de llama negra al atacar. Entre sus condiciones de uso están que se le añada un mango, y solo la pueden portar los 3 mejores clasificados de cada clase que puedan equipar 3 espadas. Es una hoja destinada a trascender las leyendas para convertirse en un mito. Fue forjada por el herrero legendario Grid en su ascenso hacia la divinidad, iluminando a otros y compartiendo su ambición. Debido a que el poder del cuerno de la gran demonio Belial se elevó al extremo, se ha despertado el atributo oculto de llamas negras. La explosión de llamas negras arrasará la zona, ignorando por completo cualquier resistencia al fuego y a la oscuridad del objetivo. Se genera la habilidad de iluminación de nivel 1, que es una pasiva continua con la que la experiencia del jugador y la experiencia de habilidad aumentan en un 10%, mientras que la precisión y la evasión aumentan en un 20%. Las habilidades vinculadas a objetos de grado mítico pueden subir de nivel. También se genera la habilidad de trance del deseo de nivel 1, que es una pasiva condicional. Al luchar contra un enemigo de nivel superior al de Grid, si los puntos de salud caen por debajo de cierto nivel, hay una probabilidad muy baja de alcanzar el estado de trance. Durante 20 segundos, el poder de ataque aumenta 3 veces y la evasión alcanza el 99%, pero la defensa baja hasta 0, y esta habilidad también puede subir de nivel. El protagonista se sorprende porque las llamas grandes causan un daño fijo de 5000 puntos, y la habilidad de trance es como la supersensibilidad de Kraugel. Entonces, al equiparse el objeto, la hoja del deseo ardiente y el trance se posiciona automáticamente en la espalda del protagonista. Grid saca su espada fantasma negro con el nuevo dispositivo de tirador para ponerla a prueba. De la nada, el estratega Lawel llega al taller debido a que le llegaron muchos informes de que ocurrió un accidente aquí, y pregunta por lo ocurrido. El herrero legendario simplemente responde que terminó de hacer algo increíble y lo invita a verlo. El protagonista hace uso del tirador que hay en el mango de su espada fantasma negro, de manera que el hilo de plata toma la hoja del deseo ardiente y el trance. Al pulsar el otro botón, tira del hilo de plata y combina ambas hojas. Grid considera que su invención es genial, y su estratega parece estar ampliamente sorprendido. El sistema informa de que la hoja corta de la espada fantasma negro y la hoja del deseo ardiente y el trance se han combinado, así que la información del ítem se actualiza. Grid obtiene la espada del deseo ardiente iluminador y el trance de grado mítico. El poder de ataque aumenta en un 10% por cada golpe consecutivo al mismo objetivo, hasta alcanzar un máximo del 100%. Una espada que trasciende las leyendas para convertirse en un mito.
Su dueño dejará innumerables logros y se convertirá en el héroe de canciones que serán cantadas por las futuras generaciones. Entonces Grid le enseña a Lawel que, si pulsa el botón, puede separar el arma, y de este modo puede combinar y separar a la velocidad de la luz, decidiendo que ahora solo tiene que aplicar piedras de mejora sobre el arma, aunque esta idea no parece agradar al estratega. Grid explica que su espada fantasma negro ya era una poderosa arma de PvP con gran manejo, así que si se le suman las ventajas de futuras hojas tendrá una eficiencia increíble. Por esta misma razón, el protagonista solicita utilizar algunas piedras de mejora de alta calidad. En el lugar aparece Rabbit, quien responde que la sesión informativa del protagonista fue excelente. Por su lado, Grid no sabe cuándo llegó Rabbit. Fabricar armas para expandir el territorio es bueno, pero tienes muchas tareas urgentes, así que esas piedras de mejora pueden venir después, dijo el intimidante administrador del reino Overgerad. Con esto, el protagonista recuerda que es un rey y termina otro capítulo más firmando y aceptando documentos. Y hasta aquí el capítulo de hoy, que nos recuerda la verdadera clase de nuestro protagonista. Grid no solo ha forjado su primera hoja de categoría mítica, sino que, gracias a su dispositivo de tirador, puede fusionar esta hoja con su espada fantasma negro para obtener aún las mejoras de ambas armas. Al poder acoplar y desacoplar hojas modulares en 0,3 segundos, nuestro protagonista acaba de eliminar el mayor punto débil de cualquier espadachín: la previsibilidad. Ahora puede cambiar su estilo de combate en mitad de un combo sin dejar aberturas. Probablemente esta espada no es solo un arma antidemonios, es la llave definitiva para conquistar el archipiélago de Vegen. Con el daño masivo de las llamas negras que ignoran por completo la resistencia mágica y oscura, el pobre caballero de la muerte Lantier en la isla 61 no va a ser un jefe final, va a ser un simple muñeco de pruebas para calibrar esta nueva arma de destrucción masiva. Quiero destacar este gracioso panel, en el que el herrero White tiene pepino en la cara para tratar las quemaduras de la forja. Visto el análisis del capítulo de esta semana, me gustaría aprovechar para mandarles un gran saludo a todos los miembros que apoyan económicamente al canal, tanto a los miembros de YouTube como a los de Patreon. Gracias a todos porque nos permiten traer estos resúmenes todos los meses. Además, me gustaría mandar un saludo a todos esos seguidores que ven y apoyan nuestros resúmenes semana a semana. Os dejaré en este lado la continuación en cuanto esté lista, y con esto me despido deseándoles un lindo fin de semana. Un fuerte abrazo a todos.